Bueno, chicos, voy a hacer ahora el ejercicio 2, el ejercicio de nombrar los siguientes compuestos. Entonces vamos a comenzar poco a poco. El primer compuesto que tenemos aquí arriba a la izquierda, pues se trata de un grupo ácido, porque tenemos aquí HOOC y no tenemos nada más importante en el grupo, más importante que sea ácido en todo el compuesto, por lo tanto este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué encontramos aquí? Un doble enlace, un yodo, un bromo y un cloro. Bromo, cloro, yodo van por orden alfabético y el doble enlace va con un sufijo junto con el del ácido. Entonces, comenzamos a nombrar por ácido, porque se trata de un ácido, y ahora van los prefijos alfabéticamente. El primero, el bromo, 2 bromo, luego va el cloro, 2 cloro, y luego va el yodo, 4 yodo. Ahora, número de carbonos de la cadena principal 5, pent, el doble enlace va ahora, que está en la posición 4, doble enlace en, y ahora guardamos la terminación del ácido enoico. Ácido, 2 bromo, 2 cloro, 4 yodo, pent, 4 enoico. ¿Vale? Vamos a la derecha. La de la derecha, este grupo es un benceno, es como si tuviéramos esto, que algunos habéis fallado en ello, esto es un benceno. Y tenemos dos grupos nitro, en la posición 1 y 3. Por lo tanto, podemos poner 1, 3 dinitrobenceno o se puede decir también M-dinitrobenceno, porque es la posición meta, 1, 3 es la posición meta. Seguimos, el siguiente de abajo tenemos una cadena de carbonos que tenemos un grupo aldehído, lo más importante, que es esto de aquí de la derecha. Tenemos que coger la cadena que incluya más aldehídos y si no en este caso pues la más larga, que sería esta. Este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en el 4 tenemos un bromo y en el 2 un metil. Alfabéticamente va antes el bromo. Por lo tanto, 4 bromo, 2 metil. Esto es un orden alfabético que tenéis que cumplir. 4 bromo, 2 metil y ahora 5 carbonos con un aldehído. Por lo tanto, pent de 5 carbonos, perdón, 5 carbonos. Hay enlaces sencillos entre todos los carbonos, pentan, y como es un aldehído que está en extremo de cadena, nos indica su posición al. 4 bromo, 2 metil, pentanal. El siguiente ha habido varias confusiones, ¿vale? Tenemos que elegir, es un alcano, son todos enlaces sencillos, por lo tanto hay que coger la cadena más larga, que es esta. Esta es la cadena más larga. Ahora bien, ¿por qué lado empezamos a contar? Pues empecemos por donde empecemos, encontramos un radical en el grupo 4. Aquí hay un poco de debate por qué lado empezar. Vamos a comenzar por aquel que encontramos antes el etil, porque empieza alfabéticamente antes. Hay gente que empezaría por la derecha porque es un isopropil que es más grande, se puede considerar más importante. En ambos casos yo os lo voy a dar válido, ¿vale? Tanto si empecéis por un lado como por el otro. Pero vamos a empezar por este. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto es un nonano porque tiene 9 carbonos y tiene 2 radicales. Aquí este es un radical isopropil y esto es un etil. Encontramos antes el etil en el 4. Por lo tanto, 4 etil, 6 isopropil y ahora ya la cadena principal, que al ser un alcano es un nonano. 4 etil, 6 isopropil, nonano. Seguimos. El siguiente. Pues encontramos aquí varios dobles enlaces y grupos alcoholes. ¿Por dónde empezamos a contar? Como tenemos lo más importante, el grupo alcohol, por donde encontramos antes un alcohol. Por lo tanto, por la izquierda, porque está en la posición 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como no tenemos nada que se nombre como prefijos, porque no tenemos nada fuera de la cadena, solamente tenemos dobles enlaces y alcoholes, lo primero en nombrarlo es el número de carbonos de la cadena principal, que son 7, hept. Como hay dos dobles enlaces, voy a poner aquí una A, porque voy a tener que poner un di. Ahora, los dobles enlaces que están en la posición 3 y 4, dien, como luego va a empezar también un di, porque hay dos alcoholes, voy a poner aquí una O. Ahora, los alcoholes que están en la posición 1, 6, diol, de que hay dos dobles enlaces, diol. Hepta, 3, 4, dieno, 1, 6, diol. El siguiente es el que era más complicado de todos. Os lo he dado válido, como lo veis, como se ve claramente que este es un grupo éter. Ahora bien, esta parte de la de izquierda es muy difícil de nombrar como radical, que muchos lo habéis nombrado más o menos bien y os lo he puesto bien, pero en estos casos que es muy complejo este éter, no se llama así, se coge cuál es la cadena principal. La cadena principal es esta de 3 carbonos y entonces el éter pasaría a ser como un sustituyente. Entonces tendríamos 3 sustituyentes.
que se ordenan alfabéticamente. ¿Cómo se llama cada uno de estos? Esto es un metil, esto es un nitro, ¿y cómo se llama esto? Esto se llama metoxi. Por lo tanto, alfabéticamente va antes el metil. ¿Y en qué carbono está? Pues lo más importante de todos es el éter. Por lo tanto, este es el carbono 1, porque tiene el éter 2 y 3. Por lo tanto, sería 2 metil, 1 metoxi, alfabéticamente, 1 nitro, y la cadena principal, que son 3 carbonos, por lo tanto, propano. 2 metil, 1 metoxi, 1 nitro, propano. ¿Vale? Seguimos. El siguiente. Aquí también ha habido muchas dudas. Esto no es un ácido, porque si fuera el ácido se hubiera puesto así. Así. Y no está puesto así. Tenemos HCOO, CH3. Cuando yo tengo COO y luego tengo otro carbono, esto es un éster. ¿Qué éster es? Este éster, que solamente tiene un carbono, es metanoato. Metanoato unido a esta parte, que es un metil, por lo tanto, metanoato de metilo. Metanoato de metilo. ¿Vale? No es el ácido etanoico, porque esto no está agrupado como se agrupan los ácidos, ¿vale? Esto es un éster. Siguiente, este sí que es un ácido, fijaros, ¿ves? Aquí no está unido en las letras de mismo, igual manera, se pone HOOC y aquí HCOOH, al revés. Por lo tanto, esto sí que es un ácido, un diácido, de hecho, tenemos dos ácidos. Esto tenemos dos grupos ácidos, por lo tanto, esto es la cadena principal y aquí tenemos un grupo nitro. ¿Por dónde empiezo a contar? Por la izquierda, porque así el nitro lo encuentro en el 3. Entonces, esto es un ácido, 3 nitro, 6 carbonos hexa, hexan, porque son todos enlaces sencillos, y como hay dos ácidos, hexanodioico. Dioico. Si habéis puesto 3 nitro hexandioico, también os lo pongo, ¿vale? Seguimos. El siguiente son todos enlaces sencillos e dobles y enlaces dobles y triples, por lo tanto cojo aquel que me incluya más insaturaciones, más dobles y triples enlaces, por lo tanto la horizontal. ¿Por qué lado empiezo a contar? Muchos fallos aquí. Se empieza a contar por donde encuentre antes un doble o triple enlace, uno de los dos. Si hubiera dudas, si por ejemplo empiezo por un lado y por otro y encuentro un doble en la posición 2 y por el otro un triple en la posición 2, prevalece el doble enlace, entonces elegiría la del doble. Pero hay que elegir por donde encuentre antes un doble o triple. Por lo tanto, empiezo por la derecha, porque encuentro el triple en la posición 1. Por la izquierda encuentro el doble en la posición 2. Entonces, la primera insaturación que se llama la encuentro en la posición 1 por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿qué radicales tengo? Un etil y un metil, ambas en la 4. Por lo tanto, 4 etil alfabéticamente va antes etil, luego la metil, 4 etil, 4 metil. Número de carbonos de la cadena principal, hept. Primero se nombra el doble enlace, se nombra primero el doble enlace, por lo tanto, 5 en 1 y no. Y por último, el triple enlace en la posición. Vale. Siguiente, es un alcohol, que es lo más importante, cadena principal la que me incluye el alcohol, que obviamente solo hay una cadena, por lo tanto esta, y empiezo a contar por donde encuentre antes el alcohol, porque es lo que tiene preferencia. 1, 2, 3, 4, 5. Esto no es un carbono, que algunos habéis puesto hexa, no, es un pent, porque son 5 carbonos. ¿Cuál es lo único que llamo con radical? El cloro, por lo tanto 5 cloro. Número de carbonos de la cadena principal 5, pent. Nombro ahora el triple enlace porque todavía me queda el alcohol para lo último, que es lo principal. Por lo tanto, 3 in, 2 ol. ¿Vale? Seguimos. El siguiente es un éter porque tenemos un oxígeno unido por ambos lados. A esta parte se le llama propil y a esta parte se le puede llamar de dos maneras, vinil o etenil. En función de cómo lo llame por el orden alfabético, se va a llamar de una manera u otra ese orden. Entonces, si lo llamo vinil, será propil, vinil, éter. Y si lo llamo de la otra manera, será etenil, propil, éter. Ahora,
Si queréis llamarlo, uno como cadena principal y el otro como sustituyente. La cadena principal es la del doble enlace y esto pasaría a ser un sustituyente. ¿Cómo se llama este sustituyente? Como son tres, prop, oxy, porque es un éter, por lo tanto también puede llamar propoxy. Y tenemos aquí dos carbonos unidos por doble enlace, propoxyeteno. Y quedaría así. Ambas maneras, o vamos, cualquiera de las tres maneras es válida. El siguiente, tenemos aquí COO. Esto es un éster como el anterior. Ahora, cuidado, porque veis isopropiles en todos lados. Aquí claramente hay una cosa que parece un isopropil, pero el isopropil se llama isopropil cuando no es cuando nosotros cogemos una cadena según el sentido y las reglas que no sabemos y entonces tenemos allí un isopropil como un radical. Pues que aquí el isopropil no sirve. ¿Por qué? Porque simplemente es por cómo está dibujado. Pero fijaros que la cadena principal del éster es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Esto es un metil y esto es una cadena de 5 carbonos, según las reglas de la química orgánica. Por lo tanto, esta es la parte del éster, del OATO. ¿Cómo se llama? Pues 4-metil pentanoato. Y ahora en la otra parte hay 3 carbonos, por lo tanto, de propilo. 4-metilpentanoato de propilo, que sí que está dibujado de tal manera el vecino isopropil, pero es que no está dibujado. Si yo lo hubiera dibujado uno aquí y otro aquí, no hubieras tenido ese problema. Pero parece que veis isopropiles donde realmente no está, ¿vale? Siguiente. Tenemos aquí un doble enlace y un fenilo, ¿no? Esto no podemos llamar el benceno como cadena principal porque esto sería muy complejo de llamar. Entonces, cojo esto como cadena principal y indico dónde están las posiciones, ¿vale? Tengo que elegir donde encuentre antes el doble enlace. Entonces, empiezo por izquierda por derecha, lo encuentro en el carbono 2. ¿Quién me elige? El benceno, porque si empiezo por la derecha lo encuentro en la posición 2. Entonces sería, el radical es el benceno, que se llama fenil, 2-fenil. Ahora, número de carbonos a la cadena principal, but. No es necesario indicar ese doble enlace, pero lo vamos a indicar porque, bueno, en este caso estaría un poco regular ponerlo y no ponerlo. Yo lo dejaría indicado mejor porque sí que es verdad que podría estar en el carbono 1 bueno, sí, aquí sí que hay que indicarlo porque puede estar en el carbono 1, eso es, ya está. 2-fenil, but, 2-eno. Sí, tiene que ser así. Y por último, la siguiente, tenemos aquí un grupo CO, es una acetona, por lo tanto tengo que empezar a contar por donde encuentre antes la acetona, es decir, por la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo tengo dobles y triples enlaces y la acetona, por lo tanto empiezo a nombrar el número de carbonos de la cadena principal, que son 6x, primero el doble enlace que está en la posición 5, 5 en, luego el triple enlace que está en la posición 1, 5, 1 in, y luego la acetona que está en la posición 3, 3 on. Y entonces hasta aquí estaría.